Regresamos a este espacio televisivo, Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan, compartiendo con ustedes el tema Hay victoria en Cristo Jesús. No es victoria en Madeline, ni en Luis, ni en Elizabeth. En Cristo Jesús, que por su sangre nos ha redimido, nos ha dado vida nueva. Y nos estábamos quedando en ese tema compartiendo de cómo es que, ¿verdad? Pablo nos invita y nos dice, mira, no tienen que preocuparse en términos generales, ¿verdad? Mira, hay una esperanza realmente y esa esperanza es en Cristo Jesús, porque Él es la victoria, en Él se encuentra la victoria. ¿Por qué? Porque Él ya lo superó, Él ya venció a la muerte y al vencer a la muerte nos da a nosotros la esperanza de también poder vencer a la muerte y llegar a esa plena resurrección con Él. ¿Y qué pasa? Que cuando tú y yo estamos caminando, lo que hace horrible para nosotros la muerte, cuando empezamos a tener ese temor, es porque para todo hombre esa muerte es un ¿qué? Parte del pecado, es el estar sometido en el pecado lo que nos lleva a la muerte. Estar sometido en el pecado nos pasa que no podemos ver la gracia del Señor. Vivimos en una constante oscuridad. Por eso cuando estamos en el pecado, sumergidos en el pecado, difícilmente podamos ver lo que Dios quiere hacer para nosotros. Y podría venir algún hermano a querer ayudarnos en ese proceso, pero si estamos demasiado sumergidos, damos la vuelta atrás y decimos, ese está loco, yo no lo quiero escuchar. Y sin embargo es un mensaje que viene de Dios para sacarnos a nosotros de ese pecado en el que nos encontramos, de darnos conciencia de que estamos en el pecado, porque cuando somos liberados por Cristo, entonces no le tenemos temor a la muerte. Cuando somos liberados podemos ver la luz, podemos escuchar al Señor y entonces no hay temor de la muerte. Así que la muerte para todo hombre es el pecado, lo que nos lleva a nosotros al pecado. Así que en lugar de librar del mal a los hombres, vamos a tener una ley que va a tratar que tú y yo nos comportemos bien. Pero esa ley va a hacer que yo peque más en ocasiones, porque la ley no me trae un remedio. La ley es simplemente compórtate de esta manera y ya. Si no te comportas de esta manera, pues este es el castigo, pero no te da un remedio la ley por sí misma. Y eso lo vemos muchísimo en estos tiempos, cuando usted infringe la ley y pasa que tiene que estar 1 o 2 días allá en el calabozo por las situaciones que sea, no se provee una rehabilitación porque la ley no provee para eso. No nos preocupamos de rehabilitar al hombre. Por eso cuando vemos es que la ley refuerza ese pecado, pero sin embargo la ley solo da ese conocimiento del mal, pero no da el conocimiento del bien. Porque esa ley, en lugar de librar al hombre, lo hace pecar más. Y mientras tú y yo estamos sumergidos a pecar más, cada día más y cada día más, difícilmente podremos ver esta gloria del Señor, porque se nos empañan los ojos y no vamos a poder ver. Nos va a pasar como estaba allí Pablo mismo, que Pablo persiguiendo a los cristianos y él entendiendo que estaba haciendo lo mejor, no se daba cuenta que estaba siguiendo ¿a quién? Al maestro. Él creía que estaba siguiendo allá a los cristianos que estaban en aquel tiempo, y no es porque se tropiece ese encuentro con Jesús que él hace esa pregunta. El Señor le dice, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le dice Pablo? Ahí entonces que él se da cuenta que quien está persiguiendo es a Jesús, porque cuando estamos sumergidos en el pecado, en la oscuridad, no nos damos cuenta de los hechos, de las cosas que estamos haciendo y las damos porque son buenas. En nuestro entorno comportarme así es bueno, pero tú y yo somos cristianos, así que comportarnos así no puede ser bueno. Tiene que estar esa vocecita del Espíritu diciéndonos, no, eso no es bueno, eso no es agradable al Señor. Y entonces tú poder dar el paso y moverte para entonces mantenerte firme en el camino del Señor. Así que pues tenemos que dar gracias a Dios que nos da esa victoria
victoria por Jesucristo. Y la vida cristiana, aunque sea muy realista, ha de ser, por tanto, optimista y libre de temor. Yo no puedo estar en este mundo viviendo con miedo. Yo no puedo salir a las calles y pensando que me van a matar. Yo no puedo salir a las calles y pensar que me va a pasar tal cosa. Yo tengo que salir libremente. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios, porque soy una hija de Dios y Él me cuida en el camino. Él va cuidándome en el camino. Y si yo voy preparándome, dando pasos firmes, entonces puedo llegar a ese encuentro con Él. Una vez parta de esta tierra, una vez llegue la muerte, puedo partir a los brazos de mi Señor. Por eso hay victoria en Cristo Jesús, en Él que nos da la vida, en Él que nos transforma nuestras vidas, en Él que por su sangre nos redime del pecado. Ahora podemos podemos reconciliarnos con el Señor. Ahora podemos ser libres, podemos sentarnos, podemos confesar nuestros pecados porque queremos estar libres para el Señor. No podemos dejar de venir y pensar, yo lo hago de aquí a 10 años, porque es que de aquí a 10 años a lo mejor ya no estoy en la tierra y el pecado me ha consumido. Tengo que darme cuenta que si decidí seguir a Cristo, este es el momento de reconciliarme con Él. Es el momento de dar mis pasos firmes, de pedirle el perdón al Señor porque no me he comportado según su voluntad. Y como no lo he hecho, estoy sumergido en pecado. Y yo quiero ser libre para alcanzar esa victoria en Cristo Jesús. Así que Pablo nos va a ir dando esa importancia de que tú y yo estemos en certeza victoria en Cristo Jesús. Así que de tal manera que aún siendo algo futuro, nos está permitiendo, o Pablo permite emplear algo que es del pasado. ¿Y qué es lo que es del pasado que nos permite ver algo del futuro? El pasado, la muerte, porque ocurrió la muerte, y acá nos permite ver en el futuro esa resurrección a la que tú y yo queremos alcanzar. Pero necesitamos ser firmes en el Señor. Necesitamos realmente, como decía uno de los sacerdotes en una de las homilías, si yo vengo y hablo y digo, porque el Señor es mi Señor, tiene que salirme de mis entrañas. Y cuando sale de mis entrañas es porque he tenido el encuentro con mi Señor. He tenido ese encuentro personal con el Señor. Pero nos veremos en un próximo programa. Bendiciones.